Sintopía Radio, Distancia Cero. Catarsis. La explosión de tus sentidos. Bueno, estoy muy feliz de tenerlos un día más aquí en Catarsis Lunes. Hoy nos venimos con un tema de día muy interesante, con notas también muy interesantes. Entonces voy a saludar a mi mesa de trabajo, Camila. ¿Cómo estás y cómo te podemos encontrar en redes sociales de una vez? Muy buenos días a todos, esperamos que estén muy pendientes de todas nuestras notas y de toda la información que les traemos hoy. Traemos una invitada muy especial. Recuerden que pueden encontrarme en Instagram como Oniria, seguido de _y AA. Muy buenos días a todos y a todas los que se conectan en esta mañana de lunes. Mi nombre es Giselle Ñañustes y me pueden encontrar por redes sociales como en Instagram y Twitter como Terricola42 y en Facebook como Giselle Hariom. Bueno, muy buenos días, espero la hayan pasado increíble y le hayan celebrado a sus madres como se debe. Me pueden encontrar en Instagram como Daniela01Acosta. Un feliz día para todos nuestros oyentes el día de hoy. Como siempre, el reporte del clima, un día un poco gris, un poco oscuro, sin embargo, pues con Catarsis toda la energía como siempre. Un feliz día para todas las madres, un poco retrasado, pero aún así feliz día para todas. Bueno, y a mí me pueden encontrar como @rizosdecobre y también recuerden que pueden enviarnos todas sus opiniones a través de Facebook como Sintopía Radio Distancia Cero y también como ACN y en Instagram como Sintopía Radio UC. Recuerden que ahí estamos haciendo un en vivo por si también quieren vernos. Bueno, el tema del día va a ser, bueno, les voy a dar como una pequeña pista, como un pequeño contexto y es como, tiene que ver con la mujer. O sea, totalmente hoy la mujer se lleva el protagonismo de este programa. Y bueno, no les puedo decir más porque más adelante vamos a tratar este tema, así que vámonos de una vez con la nota de un día como hoy. Devolviendo el tiempo. Reviviendo momentos. Una ventana al pasado. La historia en un día como hoy. Bueno, y le damos inicio a la nota de un día como hoy contándoles a nuestros oyentes que en 1647, hace 372 años, en Santiago de Chile se registra un devastador terremoto que acaba con la vida de una tercera parte de la población. A mí me pareció un dato espeluznante, fue hace un buen tiempo, pero como todos sabemos en la mesa de trabajo, Chile es un país en el cual se reportan terremotos de magnitudes increíbles. Quiero seguir contándoles que en 1981 en la Plaza de San Pedro, en Ciudad del Vaticano, Juan Pablo II resulta gravemente herido por Ali Akka, que es un miembro de la extrema izquierda turca. Poco tiempo después de estos hechos, el Papa pues perdona a su agresor ante las cámaras de televisión pues para todo el mundo. Este hecho fue de hace 38 años. Sigo contándoles que en 1960, en una expedición liderada por el suizo Max Eiselin, corona la cumbre del Dhaulagiri, que es la séptima montaña más alta del mundo ubicada en el Himalaya. Esto fue hace 59 años. Hay dos datos de 1800 de Brasil que me parecieron súper en cuanto a lo social, un cambio social que hubo grande en Brasil, y es que en 1829 en Brasil se abole oficialmente la esclavitud, pero hasta 1888 en Brasil el emperador Pedro II, mediante la ley Áurea, decreta la abolición de la esclavitud sin indemnización para los dueños. Esto fue hace 131 años. Y finalmente quiero contarles que el 13 de mayo de 1950 nace Steve Land Harwood Morris, que es más conocido como Stevie Wonder, que es un cantante, compositor, productor, discográfico y activista social estadounidense. Y aparte es muy necesario recordar que Steve es un músico que es ciego, pero que sin embargo, a pesar de esto, se ha convertido en uno de los más exitosos artistas reconocidos, con más de 100 millones de discos vendidos. Bueno, súper interesante. Un dato curioso que voy a dar respecto a lo del Papa es que nuestro Papa actual, bueno, Francisco, él es uno de los papas que ha recibido menos o ningún ataque de todos los que han pasado por ahí, tal vez por la simpatía que ha generado en las personas. Sí, yo creo que él está pues de acuerdo con muchas cosas de la actualidad. Yo pues creería y me atrevería a afirmar que es como un papa moderno. Sí. Y pues no sé ustedes qué opinan.
sí ha causado de pronto controversia con algunos temas y como tú dices, como un papa actual, una persona que de pronto se atreve a decir otras cosas que los papas anteriores no lo intentaron. Bueno, vámonos con una pausa institucional, ya regresamos con el tema del día, por favor no se lo pierdan. Investiguemos y exploremos y estudiemos. Busca un semillero y empieza a crear. Un mensaje de la Universidad Central. Sintopía Radio. Distancia cero. Reciclar es un acto de suma importancia para la sociedad y para el medio ambiente. Tú como ciudadano y centralista puedes contribuir al cambio. Haz parte del cambio, reduce, reutiliza y recicla. Únete con nosotros en esta iniciativa. Una campaña de la Universidad Central y Sintopía Radio. Distancia cero. Universidad Central te conecta. Amigas, ayer me reuní con las chicas del colegio y Kate se va para Italia, Valentina está en Brasil y Nata se va para México. Ay, amigas, yo en serio quiero viajar y estudiar al mismo tiempo. Ay, no, Lau, pero ¿no conoces el programa de movilidad estudiantil de la Central? ¿Movilidad estudiantil? No, cuéntame. Pues mira, Jessica, la que está en nuestra clase de montajes, recién llegó de Tarragona y algo me contó de unos requisitos, por ejemplo, ser mayor de 18 años, pues nosotras ya lo cumplimos. Yo conozco otro, es haber aprobado el 40% de los créditos del plan de estudio. Yo puedo aplicar. Y también tener un promedio mínimo de 3.9 para movilidad internacional. Yo ya casi lo logro. ¡Sí! Para mayor información consulta www.ucentral.edu.co. Esta es una campaña de Sintopía Radio y la Universidad Central. Bueno, y recordemos que esta canción que estábamos escuchando es interpretada por Cyndi Lauper, se llama Girls Just Wanna Have Fun, es una canción icónica, fue estrenada en 1983 y pertenece al álbum She's So Unusual y su compositor fue Robert Hazard. Bueno, la verdad me encanta esa canción y es como un clásico, ¿no? O sea, la ponen en todas las películas viejas, es muy buena. Bueno, entramos de una vez con Daniela que nos va a dar la nota deportiva. Bueno, y volví a retomar el fútbol a petición de Daniel. Comenzamos con la Liga Águila. En semanas pasadas yo les había comentado los equipos que conformaban posiblemente los octavos de final. Hoy les traigo los equipos que ya están destinados a los cuadrangulares A y B. En el cuadrangular A está conformado por Deportivo Pasto, Millonarios, América de Cali y Unión Magdalena. El cuadrangular B está conformado por Atlético Nacional, Atlético Junior, Deportes Tolima y Deportivo Cali. El compromiso disputado el pasado sábado entre Unión Magdalena y Pasto dejó como resultado 3-1. El Deportivo Pasto ganó. Ayer se disputó el partido de Millonarios América, dejando como resultado 2-1 ganando Millonarios. Luego se disputó el partido Atlético Junior y Nacional, ambos con 0 puntos. Hoy se disputarán los partidos Tolima versus Deportivo Cali y finalmente el miércoles los partidos de Pasto frente a América y Millonarios frente a Unión Magdalena. Bueno, yo sí quiero decir algo, es que yo voy por el Tolima. No, lo que pasa es que toda mi familia es tolimense, toda, menos yo. Soy la oveja negra que nació en Bogotá. Entonces yo voy por Deportes Tolima a pesar de todo. Yo sí tengo que decir que los partidos de ayer, el de América Millonarios fue un partidazo. Millonarios arrancó con pie derecho, la verdad. Qué buen partido para, pues, en cuanto a cuadrangulares, porque después siguió el de Nacional contra Junior. Qué partido más aburrido. No dejó nada, solo opciones malísimas del Junior. Nacional no hacía nada y pues qué triste. Bueno, gracias Daniela por tu nota deportiva y nos vamos con el tema del día. El tema del día en Catarsis. Bueno, y el tema del día va a ser el rol de la mujer y el feminismo actual. Es un tema bastante interesante, aparte de que el rol de la mujer ha cambiado a lo largo
de los siglos. O sea, sabemos que, bueno, ha avanzado, no ha logrado todo lo que se quisiera, pero ha avanzado, y por eso hoy trajimos una súper invitada en honor de Giselle. Es la profesora que está dirigiendo tu PIL. Sí. Bueno, ella se llama Mónica Patricia Echeverría, ella es docente de comunicación social y periodismo, y ella está liderando la investigación Feminicidio y Medios de Comunicaciones, un estudio que ganó la convocatoria interna de investigación de la Universidad Central al inicio del 2018, bueno, que pronto van a publicar resultados. Bueno, aquí pues ella también nos cuenta que el objetivo principal de esta investigación fue identificar cómo el discurso periodístico de los medios de comunicación aborda el feminicidio y la ley antifeminicidio, conocida como ley de Rosa Elvira Celi. Pues ya todos conocemos este trágico caso. Yo estuve en las marchas que se hicieron de Rosa Elvira Celi. Bueno, al final no todo salió muy bien, no se hizo realmente justicia al final, pero hubimos muchas mujeres ese día. Y bueno, el caso, nosotros le preguntamos, bueno, la primera pregunta que le hicimos es: ¿cómo ve el rol de la mujer en este siglo? ¿Cómo considero el rol de la mujer en este siglo? Bueno, en primer lugar quiero dejar muy en claro que el rol de la mujer en todos los siglos ha sido relevante. Lo que pasa es que una cosa es que se haya invisibilizado, que es diferente. La sociedad tal y como la conocemos, la ciencia, los avances sociales, los avances científicos, los avances humanos, de derechos humanos, etcétera, no son posibles sin el aporte de la mujer. Para mí la pregunta que cómo la veo en este siglo es algo extraño, porque yo la veo como siempre ha sido, en todos los siglos de la existencia de la humanidad, indispensable. Así de simple, indispensable. Solamente que este siglo, a raíz del auge del movimiento feminista, del pensamiento feminista, la filosofía feminista y del enfoque que se ha dado a la equidad de género a partir de este pensamiento, pues es un rol más activo, más socialmente activo y con mayor visibilidad acerca de lo que se ha logrado. Y pues obviamente tener el derecho al voto, tener el derecho a la educación, el acceso a la educación, derechos patrimoniales, derechos civiles, etcétera, que antes no poseíamos las mujeres, pues ha dado una importancia muy grande al rol del siglo. Creo que la mujer en el último siglo lo que ha hecho es cambiar la historia. El pensamiento feminista ha cambiado la historia, porque no solo se trata de que queremos igualdad, equidad, etcétera, sino que ha estado en todas las ciencias sociales, las ciencias humanas, en todas las ciencias duras, exactas, etcétera. Lo ha transformado todo. Y que el pensamiento de la mujer sea más visible ha cambiado la historia de la humanidad. Bueno, vamos a empezar por reforzar y contextualizar un poco de lo que nos está hablando nuestra invitada. Entonces, la palabra feminismo nace en Francia en el siglo XIX. En un principio se pensaba que Charles Fourier, quien presenció los inicios de este movimiento global, en 1830 había sido como pues la persona que empezó con el movimiento o con el término. Sin embargo, el término se utilizaba en medicina para referirse a un trastorno de los hombres que afectaba su virilidad. Después, la significación del término se transformó aproximadamente en 1848 con la sufragista francesa Hubertine Auclert, quien afirmaba lo siguiente: reivindicarme feminista es una manera de honrar a todas aquellas que me precedieron, lucharon, sufrieron y a veces murieron porque las mujeres tengan los mismos derechos que los varones. Claro que sí, es súper importante tener en cuenta esto, Camila, y además de eso, pues como menciona la profesora Mónica, los avances sociales y científicos que han habido detrás de la historia, como una muy importante mujer que hubo, Marie Curie, la cual anunció el hallazgo de nuevos elementos como el polonio, el radio, un trabajo que empezó con su marido Pierre Curie, que también después, más adelante, le dieron como tal el título a ella de la investigación y como de los hallazgos. Bueno, y continuando un poco con la entrevista, le preguntamos a la profesora Mónica si considera que actualmente el feminismo ha cambiado. Hay que entender que el feminismo es un movimiento social, ha nacido como un movimiento social, que como todo movimiento social, si recordamos
como el sindical, el derecho a la educación, etcétera, se ha transformado claramente porque una vez se logran unos derechos, pues se va en busca de otros derechos. Es apenas normal que el feminismo como un movimiento social haya cambiado. Y creo que tiene mucho que ver que ha logrado, ha ganado muchísimas batallas con relación a la equidad. La primera y la más obvia, que fue la primera meta que se figuró el movimiento como tal, es el derecho al voto y el derecho de las mujeres a ser elegidas y a poder elegir. Que esto es muy importante, porque no solo es, bueno, voy a ir a votar y voy a decidir, no, es el derecho a ser parte de una sociedad, son los derechos civiles totalmente. Cuando uno es parte de una sociedad, pues cambia la sociedad, la transforma. Claro, antes no teníamos ese derecho y siguen existiendo países que no tienen ese derecho, que aún sus luchas están en esa parte. Como ya tenemos ese derecho, pues después nos fuimos por la educación. Tuvimos el derecho a la educación, entonces derecho a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos, derecho a la despenalización del aborto. Claro que ha cambiado a medida que las luchas se han ganado o que otras se han quedado atrás, porque el movimiento, al ser un movimiento mundial claramente, están todos los países, están todas las culturas, etcétera, tiene reivindicaciones específicas según la parte en donde está. Las mujeres no todas somos iguales, las mujeres no todas queremos lo mismo, las mujeres somos mujeres indígenas, mujeres negras, mujeres mestizas, mujeres con problemas sociales diferentes en Europa que en América Latina, que en la India. Entonces, hablar de un movimiento como tal es casi general, es casi imposible, es totalmente imposible. Y esperar que no cambie, pues es absurdo. Claro que va cambiando a medida que los derechos se van adquiriendo. Y el feminismo que ahora estamos viviendo, creo que es un feminismo, al menos en América Latina, mucho más activo, mucho más visible, mucho más poderoso. Bueno, Mónica nos habla de las transformaciones del feminismo y yo les traigo acá esas cuartas olas en las que se ha establecido el feminismo. La primera ola es donde el feminismo lucha por conseguir la igualdad y los contratos en los derechos de propiedad y derecho al voto. La segunda ola es el activismo femenino, que se centra en temas relacionados al espacio laboral, la sexualidad, la familia y los derechos reproductivos. La tercera ola, en un contexto más favorable, es el feminismo que se centra en luchar por la defensa de los derechos reproductivos, denunciar los casos de violencia de género y romper con la brecha salarial. Y la última ola es la lucha feminista que vive un nuevo impulso a través de las redes sociales. Bueno, es muy importante también tener en cuenta a partir de esto que pues a partir de este movimiento se ha creado como mucha tergiversación. Entonces, pues le preguntamos a la profesora Mónica que si cree que ciertos movimientos feministas pueden llegar a desdibujar el verdadero fin de este. Primero que todo hay que dejar en claro que el movimiento feminista es uno, que es mundial, que es enorme, que es quizás uno de los movimientos con mayor éxito existentes. Cuando uno sabe cuando un movimiento social es exitoso, cuando las diferentes personas alrededor del mundo se consideran parte del movimiento sin estar en una estructura de poder, es decir, sin tener que actuar como tal. Hay que entender lo que es un movimiento social. Un movimiento social es horizontal, un movimiento social no tiene líderes, un movimiento social no escala de esa manera, no tiene una pirámide. Por lo tanto, es un movimiento social a nivel mundial. Cuando hablamos de un movimiento social a nivel mundial, queremos decir que es un movimiento social que tiene muchísimas personas que hacen parte de ese movimiento y que hablan por el movimiento. No es como una institución en donde el movimiento diga sí se puede decir esto o no se puede decir esto. ¿Eso qué significa? Que hay muchísimas personas tomando el movimiento de una manera o de otra. Y que sí, claramente hay muchos feminismos o muchas corrientes feministas, por decirlo de alguna manera, que podrían tener algunos pensamientos un poco fuertes e incluso de odio hacia los hombres, pero son la minoría. Son realmente la minoría, no tienen ningún peso casi dentro del movimiento global feminista. Si uno de verdad se da la tarea de
de estudiar lo que han sido las marchas en New York o lo que han sido el movimiento de las pañoletas verdes en Argentina, y se da la tarea, bueno, cuáles son sus fundamentos, etcétera, no hay ningún tipo de odio hacia el hombre ni nada. Lo que pasa es que, como todo movimiento que genera rupturas a una base social, que genera rupturas a un sistema patriarcal, tiene muchas personas que quieren ver abajo el movimiento y que les dan más relevancias a ciertas personas que hacen parte o que hablan de parte del feminismo sin hablar de todo el feminismo como tal o sin ser un ejemplo de todo el feminismo como tal. Y eso hace daño, pero no son la base del feminismo. Yo eso lo creo de manera tajante. Uno lo puede ver en los movimientos, puede ver en las acciones, etcétera. ¿Qué es lo que nos mueve? Nos mueve cuando asesinan a nuestras niñas y las violan de esta manera tan cruel. Nos duele cuando nuestras mujeres son empaladas. Nos duele cuando no tenemos acceso a derechos sexuales y reproductivos. Nos duele cuando nos obligan a irnos a lugares para abortar con peligro, en donde mueren las mujeres, etcétera. Son hechos de verdad que por las cuales valen la pena luchar. Y lo otro, lo que se muestra que puede ser de alguna manera degradante para el movimiento, no es ni siquiera, yo diría, ni el 2% del movimiento, simplemente que se le está dando mayor relevancia. Y es como una manera de estar en contra del movimiento, es una manera de negarlo. De esa forma, de una manera de decir, estas son unas locas que están hablando por ahí, es una manera de hacerlo menos. Bueno, yo sí tengo como una opinión muy firme respecto a que sí se ha como desdibujado el fin real del feminismo en la actualidad. Digamos, valoro el feminismo y creo que sin el feminismo la mujer no hubiese podido llegar hasta donde está actualmente sin reclamar sus derechos, pero creo que sí se han como pasado un poco, porque actualmente llegan a un punto en que por ser hombre, entonces el hombre es lo peor, es una porquería, solo porque es hombre, y eso también ya es como, o sea, ellas critican al machismo y al patriarcado, pero hacer eso, decir que el hombre es una porquería, que todos los hombres son lo peor, es hacer lo mismo. ¿Sí me hago entender? Entonces tú no puedes decir que todos los hombres matan, que todos los hombres violan, y eso es lo que actualmente, eso es un discurso que han venido manejando algunas mujeres del feminismo actualmente, y pues no me parece justo tampoco. Lo que todos entendemos como feminismo es la igualdad, básicamente eso es lo que estamos reclamando, igualdad de derechos, igualdad económica, es lo que se supone que es, no tampoco salir en estas protestas. O sea, el cuerpo de la mujer no hay que sexualizarlo, creo que todas tenemos senos, pero no por eso entonces desvestirnos es feminista. Es que es como que los términos los están guiando por donde no es actualmente. No todas, eso hay que decirlo, pero la mayoría sí. Sí, y de hecho hay que decirlo, y es que muchas personas no saben que el feminismo también, digamos, es la lucha por los derechos del hombre, es querer acabar con esa heteronormatividad, buscar que los hombres entiendan que pueden llorar sin sentirse meros masculinos, que no tengan que sentir que el peso de la responsabilidad económica recae únicamente en ellos, o que no tengan miedo a ser sensibles porque se va a considerar que es femenino. Es decir, que es como buscar realmente esa igualdad de que todos somos personas independientemente del sexo que seamos. Bueno, eso que dice Daniel también tiene que ver mucho con los medios, con lo que nos venden, de que el hombre debe ser el macho, etcétera. Y por eso nosotros le preguntamos a nuestra invitada si ella considera que los medios de comunicación visibilizan la violencia de género de manera acertada. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad social muy enorme para trabajar con equidad de género y para trabajar con enfoque de género. No podría hablar en general, claramente todos son diferentes, pero sí existe una reivindicación o un pedido hacia los medios de comunicación para que de verdad se traten las violencias de género de una manera en que no se naturalicen, en que no se hable del feminicidio y a la vez se esté hablando de que la mató porque la amaba tanto, porque la quería tanto, etcétera.
de que este tipo de delitos se vean como lo que son delitos, de que entendamos de que la violencia de género ya no es de ámbito privado y que ya no es esa concebida frase que decía la ropa sucia se lava en casa. Lo que está sucediendo dentro de las mujeres en sus hogares debe ser público. ¿Por qué? Porque son delitos públicos y así mismo se deben castigar. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme en eso. Creo que hay muchos y en auge, sobre todo medios de comunicación alternativos, en los cuales este tema se está tratando bien, pero el trabajo sigue y hay que seguir entendiendo y hay que seguir educando a los medios de comunicación para que eduquen a la sociedad con relación a esta temática, porque aún nos falta mucho, aún nos falta sensibilizar muchos acerca del tema. Bueno, pues me llama la atención lo que pues ella dice respecto a los medios. Yo creo que pues nosotros como periodistas y comunicadores debemos tener muy claro el uso asertivo del lenguaje. Entonces siempre debemos ser inclusivos con el mismo y debemos no violentar a ninguna persona independientemente de lo que haya sucedido en el titular, en la noticia y demás. Claro que sí, Camila, y es importante también tener en cuenta, pues, según Marcuse, que hablan acerca de la igualdad social, cultural y económica, y los medios de comunicación, pues, deberían como tal incluir esto, aparte como tal de pronto de visibilizar las problemáticas que hay en cuanto a las mujeres, también como incluir como tal en la cortina de cualquier papel en cuanto a medios de comunicación a la mujer. Claro que sí, y yo creo que es muy importante también no ser amarillistas con estos temas porque es clave. Y siguiendo con la entrevista, queremos preguntarle qué piensa Mónica acerca del término feminismo radical. Cuando inició el movimiento feminista, claramente se vio la necesidad de tener feminismos radicales, es decir, cuando a ti te matan, pues hay que ser radical. Cuando no tienes el derecho al voto hay que ser radical. Cuando no tienes derecho ni siquiera a que cuando mueras, a que cuando mueran tus familiares, la casa, tus bienes sean tuyos porque ni siquiera tienes derecho a la ciudadanía, pues hay que ser radicales. También hay que entender qué es la radicalidad, ¿no? La radicalidad entendida como violencia o la radicalidad entendida como, bueno, soy un ser humano, soy una ser humana, tengo derechos. Si eso les parece ser muy radical, pues bueno, hay que ser radicales, claramente, hay que ser radicales. Es decir, es que lo que pasa que en este crecimiento de la equidad de género pues hay muchos detractores, porque el patriarcado conviene a muchas personas, y no solo estoy hablando de hombres, también estoy hablando de mujeres. Entonces, claro, poner en sospecha los planteamientos del feminismo es una forma de mantener el patriarcado. Y cuando se habla de mujeres radicales, pues a veces yo me pregunto, ¿a qué se están preguntando con mujeres radicales? Mujeres radicales somos las que no queremos que nos maten, o que no queremos que nos violen, o queremos estar tranquilas en la calle, y por eso decimos, no queremos estar inseguras en las calles, o no queremos que nos estés mostrando tu pene en la calle. ¿Eso es ser radical? Yo creo que habría que preguntarse con relación a eso, porque sinceramente yo no veo a mujeres rompiendo vitrinas en la calle en sus manifestaciones, ni veo mujeres dañando el transporte urbano en sus manifestaciones. No veo mujeres violentas tirando bombas molotov. Entonces yo no sé de dónde viene esa idea que hay un feminismo radical, ni tampoco hay mujeres cortando penes en ninguna parte del mundo. Entonces, bueno, yo creo que es más bien el uso mal hecho que se le ha dado al radicalismo con relación a esto para desvirtuar los planteamientos del feminismo. Y hay que tener mucho cuidado con el uso de esta palabra, con el radicalismo. Sí, por mi parte yo soy radical en defender los derechos de las mujeres, y por mi parte soy radical en que no nos maten, ni que violen a las niñas. Eso, ser radical, sería como mi pregunta. Entonces, si es eso, ser radical, porque lo otro ya le expliqué que nunca lo he visto y ustedes seguramente tampoco lo han visto, pues muy bien, bienvenido al feminismo radical. Bueno, el feminismo radical es una corriente feminista que surge en Estados Unidos a finales de los años 60 y continúa en la década de los 70. Sostiene que la raíz de la desigualdad social en todas las sociedades hasta ahora existentes ha sido el patriarcado. Sí, yo quiero meter la cucharada y decir que
el feminismo radical muchas veces se tergiversa y no se entiende cómo es, y realmente lo que busca esto es trabajar como por las mujeres que son, digamos, amas domésticas, que se les trata como cautivas. Digamos, hay un caso de una nepalí que se llama Kanchi Mayatamang, que fue víctima del tráfico de blancas en Egipto durante 6 años. Entonces fue, digamos, utilizada con estos fines, y lo que hace es subir al Everest para conseguir un apoyo mediático y denunciar, digamos, estas formas de esclavitud. Eso realmente es el feminismo radical. También se lucha, digamos, porque no se le aplique el castigo a las mujeres de lapidación que son falsamente acusadas de adulterio, que es lo que, digamos, ha sucedido en Pakistán, que se anulan totalmente, digamos, las formas de un juicio justo para las mujeres. También estamos hablando de que se les encarcela a las mujeres por 11 años por el delito de la infidelidad. Eso no es realmente algo justo, y es por lo que realmente lucha ese feminismo radical, y que 29 mujeres iraníes, por no llevar el hijab o el velo que ellas tienen, que sea señal de protesta, y por ende sean encarceladas sin, pues, una muestra real justa de un juicio. O sea, es verdad que las culturas son totalmente diferentes, pero el papel de la mujer también es muy valioso, y el feminismo radical realmente lo que busca es poder defender estos derechos. Muy cierto, Daniel, y es muy importante tener en cuenta esto, lo del hijab, porque pues son diferentes culturas. Entonces, a raíz de esto queremos continuar con la entrevista preguntándole a nuestra profesora Mónica cuál ha sido el cambio social que ha logrado este movimiento, ha llegado a influenciar a tanto hombres como mujeres. El feminismo es uno de los movimientos más exitosos que ha existido en la historia. A partir del movimiento feminista y de pensadoras y pocos pensadores, pero también hay hombres, sobre la temática, se generó el concepto de género pensado más como una construcción social, y eso ha cambiado todos los estudios de las ciencias sociales y de las humanas, y ha dado un espacio muy grande para la interpretación desde el enfoque de género. El feminismo es exitoso, totalmente. Lo decimos muchos países que ya tenemos derecho al voto como mujeres, que tenemos derecho a participar, que tenemos derecho a ser elegidas, etcétera, que tenemos derecho a la educación, que tenemos derecho a divorciarnos, que tenemos esos derechos a planificar. Todos esos son éxitos del feminismo, y faltan muchos más. Y en muchos países, lastimosamente, falta incluso cosas muy básicas, pero ha cambiado la historia del mundo. El feminismo como movimiento, como tal, ha dado una categoría de análisis muy valiosa, como la raza, como la sociedad, como la economía, etc. Una categoría de análisis que había estado invisibilizada, pero que siempre estuvo ahí para entender el mundo. El feminismo ha cambiado el mundo, esa es la verdad. Bueno, entonces les voy a hablar acerca de algunos logros del feminismo. Pues ella ya nos habló acerca de unas categorías o algunas áreas en las que hemos sido invisibilizadas. Pues en primera instancia, la primera manifestación pública que reclamó el derecho al voto fue en 1848, cuando la norteamericana Elizabeth Cady Stanton pidió igualdad con el hombre en la propiedad, el salario, la custodia de los hijos y la participación testimonial en la corte. Después se registró la heroica huelga de las obreras textileras de la fábrica Cotton de New York en el 8 de marzo de 1857. Pues ya sabemos que gracias a esto se conmemora pues el Día de la Mujer pues en esta fecha. Cuando por pedir pues la disminución de las 12 horas laborales e igualdad de salarios, pues estas 120 mujeres fueron incendiadas en el interior de la fábrica. Bueno, poco después, en Colombia, aproximadamente en los años 1930, Georgina Fletcher y Clotilde García lograron el proyecto de ley sobre las capitulaciones matrimoniales. Después, en 1932, bajo el gobierno del presidente Enrique Olaya Herrera, la Ley 28 otorgó el manejo a la mujer de sus propios bienes. Después Colombia firmó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer el 19 de diciembre de 1979 en la Asamblea General de Naciones Unidas. Sería pues
Esto a pesar de la participación política y social de la mujer en altos cargos internacionales, continúan afectando pues gravemente pues a nosotras como pues figura política, en deficiencias de salud, en educación, remuneración laboral, y bueno, la nueva Constitución Política Nacional pues no se cumple del todo o no, digamos que no abarca muchas áreas pues en la población femenina. Bueno, no es que no hablemos de aquí en Colombia porque aquí la cosa está grave. O sea, yo diría que la mujer tiene muchos espacios, pero en otros países aquí no mucho. Bueno, nos vamos a ir con el top 5 que nos trae Giselle el día de hoy. Top 5. Bueno, y claro que sí, el día de hoy venimos con un top 5 acerca de los grupos culturales que se han creado en Bogotá, específicamente, acerca del feminismo. Bueno, en el top 5 tenemos a la Tremenda Revoltosa, que son mujeres que salen a hacer con sus tambores en medio para hacerse sentir en las calles. Como menciona María Teresa, que es una integrante de la Tremenda Revoltosa, desde el 2012, con sus batucadas salen con tambores para visibilizar el feminismo. La componen generalmente 22 mujeres, bueno, hoy en día creo que un poco más, sobre todo son estudiantes de la Universidad Nacional, estudiantes y egresadas, y también mujeres afro y extranjeras que han sido parte de este movimiento. Es importante recalcar que pues aparte de feminismo también hablan acerca de como tal la industrialización y están en contra de esto, y pues aparte de todas las problemáticas sociales y culturales que han habido frente a las mujeres. Bueno, en el top 4 tenemos Matamba Acción Afrodiaspórica. Nació hace 7 años con el fin de visibilizar las luchas históricas de los territorios, las costumbres ancestrales del papel de la comunidad afro. Su lucha es en contra del racismo, del sexismo y el capitalismo, y como tal representan también su lucha mediante también tambores, mediante en la calle, visibilizando como las problemáticas. La conforman 12 mujeres afro que trabajan en 2 campos de acción. Uno, para recuperar la memoria afro en Bogotá a través del muralismo y los talleres de formación para la juventud negra en barrios como Usme, Kennedy y Ciudad Bolívar, para así fomentar escuelas de formación política. En el top número 3 tenemos a Huipala. En cada marcha esconden sus rostros detrás de trapos de colores y dejan sus torsos desnudos. En ellos dibujan a mujeres víctimas de feminicidio y personas que han sido asesinadas o desaparecidas. Su objetivo principal es mantener la memoria viva. El hecho de ir con los torsos desnudos es muy simbólico y significativo para ellas, pues así como tal enfrentan el machismo. Al final de sus manifestaciones crean generalmente una gran mandala de colores en los que se integran todas las mujeres presentes. En Cisma Mujer, que es el top número 2, tenemos la organización feminista que lucha por la defensa de los derechos humanos de las mujeres y apoya a las víctimas de diferentes violencias sexuales y no sexuales. Linda Cabrera, que es la coordinadora de allí, habla y nos explica acerca de la organización que les brinda asesoría a las mujeres víctimas de violencia doméstica, violencia sexual, en casos también de feminicidios, y se les brinda información para ellas, para que ellas puedan acudir frente a organismos de justicia con, como tal, restablecer sus condiciones emocionales. Y por último tenemos en el top 1 a La Morada, ubicada en el corazón de Teusaquillo, en el lugar de la carrera 19, número 3634. Es la casa cultural en la que se muestran diferentes tipos de movimientos feministas y frente a la reivindicación de la mujer. Esta casa cultural tiene perspectiva feminista con principio fundamental para la construcción de prácticas libres de violencia, de machismo, sexismo, racismo y colonialismo. Bueno, me encanta escuchar estos tops y más cuando son, bueno, de Colombia, ¿no? Porque a veces tenemos como un poco una perspectiva bastante pesimista, yo la tengo, lo admito, sobre cómo se ve a la mujer en Colombia, pero esta clase de notas es la que me gusta porque nos da como una esperanza, sí, aquí hay gente que trabaja por eso. Bueno,
Vamos a seguir con la entrevista y bueno, la pregunta que le vamos a hacer ahorita, hablando de esos lugares en los que ayudan a la mujer, también es ¿qué movimientos feministas conoce a nivel nacional e internacional? Vuelvo a hacer una claridad, no existen movimientos feministas, existe un movimiento que se llama feminismo, que existan otras corrientes en las cuales se tiene énfasis diferentes, es otra cosa. Pero el movimiento de feminismo es el movimiento general, global, en el cual lo que se tiene en cuenta son los derechos de las mujeres por ser el hecho de mujeres y defender a las mujeres frente a unas iniquidades que son apenas evidentes. En Colombia existen muchas corrientes feministas, hay corrientes ecológicas, corrientes campesinas, corrientes afrocolombianas, de mujeres afrocolombianas, ¿qué te diré? Hay miles de corrientes y así a nivel mundial. Hay ciberfeminismo, hay ecofeminismo, hay mujeres feministas vegetarianas, hay musulmanas feministas, es decir, todo tema puede estar pensado desde el feminismo, pero como tal el movimiento es uno. Eso hay que dejarlo claro. Bueno, los movimientos feministas han permitido importantes avances para las mujeres, donde se han reivindicado los derechos de la mayor parte de la población colombiana. Bueno, interesante saber eso y también, bueno, interesante recalcarle a nuestros oyentes que no existen los movimientos feministas, sino que es un movimiento feminista como tal. Por eso tenemos a una experta, porque nosotros no sabemos reconocer como esta clase de diferencias. Bueno, y continuando con la entrevista, a nosotros nos gustaría saber, y yo creo que es más, enfocado para todos realmente, y es por qué ser feminista y cómo llegar a hacerlo de una manera correcta. No creo que exista una forma de ser feminista asertiva. Yo creo que cuando vamos entendiendo lo que es un movimiento social, nos damos cuenta que no hay lineamientos para el mismo. Simplemente es entender lo que es el feminismo y no dejarnos llevar por cosas que no son el feminismo. El feminismo no es lo contrario al machismo, ¿no? Porque el feminismo no tiene ninguna intención de atacar a los hombres. Al contrario, el feminismo tiene en cuenta a los hombres y entiende a los hombres también como víctimas del patriarcado. De alguna manera, claramente. Creo que no hay una forma asertiva, hay una forma como lo entendemos cada uno, como lo puede entender cada uno desde su ser, desde su pensamiento, etcétera. Y creo que de alguna manera, cuando una persona es respetuosa por los derechos de las mujeres, cuando una persona entiende que las mujeres tenemos los mismos derechos en cualquier circunstancia y que no nos deben estar matando por ser mujeres y que no nos deben estar violando y que no debemos ser objetos sexuales. Cuando se entiende de esa manera, ya se es feminista. No importa si esa persona no lo dice abiertamente, no importa, porque el feminismo no se trata de eso, esto no es una institución en la cual se gana por tener más o menos feministas, se gana cuando de verdad el pensamiento ha cambiado y está a favor de la equidad de género. Entonces yo creo que más de una persona que ahora me está escuchando y que no se considera feminista, realmente lo es, y esa es la manera asertiva de serlo. Bueno, pues creo que sobra decir que la invitación es a ser feministas. Ya escuchamos que no se trata de algo radical, que no se trata de algo extremista, sino se trata de igualdad y derechos para las mujeres. Es algo concreto y real. Bueno, continuando con la entrevista y pues por último, queremos preguntarle a la profesora Mónica qué es el término feminazi y qué piensa acerca del mismo. El término feminazi, si no estoy mal, según lo que he leído, nació con relación a las reivindicaciones de las mujeres por el derecho al aborto. Entonces estaba hablando que sería como un genocidio que todas las mujeres abortáramos. Entonces de ahí sale el término feminazi. Una muy mala interpretación. Lo que pasa es que se fue popularizando. Yo creo que actualmente es un término que habla más de la persona que lo utiliza que del movimiento como tal. En primer lugar, porque si uno es cuidadoso acerca de lo que es el feminismo y sus luchas, pues se va a dar cuenta que no hay ningún tipo de
de odio, ni racial, ni hacia los hombres, etcétera. Que las reivindicaciones fuertes del feminismo no vienen por ese lado. Y que al contrario está a favor de unos derechos que también tienen que ver con los hombres, ¿no? Yo creo que es una forma de no admitir las reivindicaciones del feminismo, es una forma de quedarse arraigado en el patriarcado, es una forma muy ignorante lo voy a decir, de calificar todo movimiento que ha cambiado la vida de todos y todas, para bien además. Y es una forma de esconder realmente que se es machista y que se tiene serios problemas con relación a los derechos de las mujeres. Bueno, hay que entender de dónde surge el concepto feminazi, y es que, bueno, realmente es un término muy peyorativo que se utiliza muchas veces para identificar a las mujeres feministas, que está muy mal utilizado. Nace en la década de los 90 y fue popularizado por Rush Limbaugh, que es un conservador estadounidense que hizo muy famoso el término en cuanto a las mujeres que pedían su control sobre su fertilidad y embarazo. Entonces él lo que hizo fue hacer una comparación entre el holocausto nazi de Hitler y la lucha feminista por legalizar el aborto. Obviamente es una falacia y es muy ignorante hacer un tipo de conocimiento. Entonces pues hay que entender que está muy mal usado, que realmente no se usa y que muchas veces se utiliza para calificar a una mujer que es radical, pero que no es así, porque pues como ya pudimos escuchar, realmente el feminismo radical no se basa en lo que muchas personas creemos. Bueno, pues así es, Daniel. No llamen feminazi, eso suena feo y además no tiene nada que ver en realidad. Bueno, pero lastimosamente se nos acabó el tiempo con esta entrevista, fue muy valiosa, muy interesante. Todos los que están escuchando, por favor, apoyen los derechos de las mujeres. Bueno, lastimosamente nos tenemos que ir ya con la nota de entretenimiento. Cine, música, eventos en el entretenimiento de Catarsis. Bueno, saliéndonos como un poco de esquema, ¿no? Y voy a hablar de cine y voy a hablar de que, no sé si ustedes han visto la película It, la del payaso, la cosa, como le llaman, bueno. Sí, la hemos visto y me interesa esta nota. A ver, por favor, cuéntanos. Bueno, pues resulta que ya se va a lanzar el 6 de septiembre aquí en Colombia It 2. Y esta película va a tener las 2 escenas más polémicas de la novela de Stephen King, las que las personas dijeron como ¿por qué la quitaron de la primera película? No la quitaron, es que es una continuidad y van a aparecer en la segunda película. Bueno, ustedes se preguntarán cuáles son esas 2 escenas. La primera es la de un joven homosexual es brutalmente golpeado por unos matones. Eso va a estar en la película, no sabemos por qué, bueno. Y la siguiente es, no sé si ustedes recuerdan a Beverly Marsh, que es como la chica pelirroja, la protagonista. También va a haber como violencia de género con ella, como, o sea, golpes y eso, porque eso está en la novela. Si ustedes se preguntan, digamos, ¿por qué decidieron poner como esto? Es porque él explicaba que esto es una secuencia, ¿sí? No es que la primera película sea una cosa y la segunda sea otra, sino esto es una secuencia y él quiere seguir fielmente la novela porque de eso se trata y no quiere que hagan ese tipo de críticas de que ay, es que la novela es mejor porque en la película no se ve nada. No, pues él va a incluir todo lo bueno de la novela en la película, entonces pues para que no se lo pierdan. Súper duro, pero es muy fiel al relato, que es lo importante. Sin embargo, definitivamente le van a dar palo. Apenas salga, las críticas van a ser brutales en contra de este tipo de escenas, la verdad. Pero pues toca ir a verla, a ver qué tal. Sí, yo sí no me lo voy a perder. Bueno, yo tampoco, a mí me encanta ir. Bueno, no se les olviden que pueden enviarnos sus opiniones a través de Facebook como ACN o también por Facebook Sintopía Radio Distancia Cero y que pueden encontrarnos en Instagram como Sintopía _Radio UC. Bueno, nos vamos a ir ahora con la nota de un destino. Pasajeros de por el mundo, abrochen sus cinturones, estamos próximos a llegar a nuestro destino.
Bueno, y recordemos que este mes nuestro destino es México, ¿no? Hoy no les traigo un lugar en específico, pues acerca del país, sino varios lugares curiosos que no debemos perdernos. En primera instancia tenemos la iglesia sumergida. Esta es una iglesia construida en 1800, se inundó debido a una construcción de la presa El Infiernillo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. La segunda es la cueva de los tiburones dormidos, unas cavernas bajo el mar frente a la isla Mujeres. Atraen una especie de tiburones que son bastante peligrosos. Sin embargo, lo curioso es que cuando los tiburones entran a la caverna, entran en un estado de relajación total. Bueno, después un museo bajo el mar, se le conoce como el Museo Subacuático de Cancún y se encuentra ubicado entre Cancún e Isla Mujeres. La cuarta es la iglesia sepultada por lava. La iglesia de San Juan Parangaricurito, en Michoacán, sepultada tras el sumergimiento y erupción del volcán Paricutín en 1943, el cual pues no dejó víctimas fatales, pero sí un pueblo pues sepultado y pues esta iglesia. Las cascadas petrificadas de Oaxaca, que es una espectacular formación creada pues por varios años gracias al escurrimiento de agua carbonatada. Se encuentra pues claramente ubicado en Oaxaca y pues los manantiales ubicados son de más de 50 metros de altura. Después sigue la Laguna de los 7 Colores en Bacalar, Quintana Roo. Se le conoce como la Laguna pues, de los 7 Colores debido a que pues, estos varían según la hora del día y además a la profundidad en la que tú te encuentres. Van desde azul turquesa, azul cielo, azul marino y pues nada, pueden navegar en kayak, que sería lo ideal para ver pues los colores. Después la playa escondida de una isla volcánica. Pues bueno, se dice que las islas eran usadas para prácticas de ejército y pues una bomba fue la que hizo un gran cráter bajo pues el cual existe una hermosa playa conocida como Playa Escondida, pues la que les estoy mencionando. Un cenote de aguas azul turquesa es otro de nuestros lugares curiosos, pues sin importar la hora del día. Pues estas aguas siempre están de color azul turquesa, están ubicadas en Yucatán y no se lo pueden perder. Bueno, y por último, un templo ubicado en lo alto de un risco, es para literalmente llegar pues súper cansado. Es la iglesia de San Francisco, se encuentra en lo alto de un risco natural en la comunidad de Tlajomulco, en Puebla. También pues no se lo pueden perder. Son varios destinos curiosos que pues no podemos evitar en nuestros viajes. Bueno, súper interesante, me gustó mucho lo de las cascadas congeladas, hermoso, no sé, estoy impactada, quiero ir a todos esos lugares muy pronto, pero bueno, ustedes ya saben que el tiempo de radio es muy corto, lastimosamente siempre pasa volando porque los programas son muy interesantes, entonces, pues nada, hasta aquí nos llegó el programa de hoy. Bueno, no olviden escucharnos el próximo lunes. También vamos a tenerles un tema súper interesante con muy buenos invitados. Bueno, será agradecer a Camila por las redes, a Giselle y a Daniela por sus notas y a Daniel por el máster. Nos escuchamos el próximo lunes.